Listo, comencemos. Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. Eh, es un gran placer presentar esta cuarta parte del ciclo sobre Japón. Se llama Viajar a Japón el día de hoy, pues que es además lo que ustedes van a hacer dentro de poco tiempo. Eh, por tanto, esta sesión es especial en la medida en que pues, está dirigida claramente a viajeros colombianos a Japón. Seguramente muchas personas harían una interpretación distinta, como es normal, pero en este caso yo lo hago deliberadamente como se ve Japón desde la perspectiva, digamos, promedio de un colombiano y con qué se van a encontrar ustedes, tanto desde la perspectiva humana como incluso en el ámbito propiamente físico y geográfico del Japón de verano que van a visitar. Eh, lo primero es recordar que Japón es una sociedad cuya naturaleza contrasta vivamente, no solo con la colombiana, por supuesto, sino en general con la visión occidental del mundo. Habíamos empezado al comienzo que, aunque es un país moderno e incluso un moderno, podremos, desde la perspectiva, por ejemplo, de la robótica, no ha sido nunca y nunca será un país occidental. Por tanto, esperar un comportamiento de occidentales, aunque sean personas muy sofisticadas, muy modernas, esperar un comportamiento como ese es una quimera o una expectativa falsa por parte de nosotros. No es lo mismo, pues, que si uno se dirigiera a Francia o a Italia o a España, en la medida en que somos parte de la misma concepción del mundo, por decirlo en pocas palabras. Japón en todo, o en casi todo, contrasta a veces de manera muy cruda con la visión del mundo que tienen los occidentales e incluso esto en alguna medida es un viaje que reta, por eso yo lo llamo experiencia límite en la portadilla del viajar a Japón, experiencia límite, porque efectivamente hace que mucha gente revise cuál es su visión del mundo, cuál ha sido la característica dentro de la cual ha crecido, cuál es su cultura y por tanto cuál es el marco desde el cual observa en este caso a una sociedad y a una nación contrastante como es esta nación japonesa. Eh, no es, por supuesto, al hablar de experiencia límite, no quiere decir vamos a, que vamos a sentirnos violentados, pero si hay una clara extrañeza, si hay una visión del mundo realmente distinta en Japón, y es lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta. Como ya he dicho, es un archipiélago, como ya he dicho, es una sociedad que ha vivido aislada o que vivió durante la mayor parte de su historia en el aislamiento insular y que si ha recibido influjo e influjo profundo ha sido de China y de sociedades realmente muy distintas a cualquier sociedad de Occidente. Es en ese orden de cosas que viajar a Japón es una experiencia y hace revisar qué significa ser occidental. Ser occidental en términos generales, simplemente para introducir el tema, es tener una tradición judeocristiana y grecolatina. Judeocristiana desde el punto de vista religioso, o por lo menos ya en un sentido más amplio, de los principios de la acción y grecolatina de los principios del pensamiento, incluso del lenguaje. En otras palabras, el latín y el griego hicieron lenguas, como la lengua española, que parten de presupuestos de los que no parten ni la lengua japonesa ni la visión del mundo japonesa. Esa es pues, la primera eh, anotación que pudiera ser relevante para entender la experiencia límite de viajar a Japón. Eh, es cierto que hay países que son más exigentes con el viajero, por ejemplo, la India, por ejemplo, qué sé yo, países como China o Vietnam,
pero Japón conmueve incluso desde el mismo momento de aterrizar en el aeropuerto, incluso si viajan en una aerolínea japonesa, desde el mismo momento en el que uno se monta en el avión, empieza a sentir un ritmo de vida y una visión del mundo que no es exactamente la de uno y que nunca lo será. Y es en ese orden de cosas en el que vivimos una cultura nueva, experimentamos una cultura que en muchos aspectos desconcierta, sorprende e incluso en algunos contextos hasta abruma al viajero. Ahora sí, ya podemos pasar al... La primera característica de este viajar a Japón es la condición formal y respetuosa de la sociedad en general, que no es una presunción puramente cultural, sino una forma de vivir. ¿En qué consiste ser formal y respetuoso? Quiere decir que todo está reglamentado. Pongo aquí, por ejemplo, una foto de la ceremonia del té, que es pues una de las características más marcadas y más evidentes en Occidente de la visión japonesa del mundo. Y la ceremonia del té está profunda y profusamente reglamentada, es decir, los movimientos, las reacciones, el hecho tan simple de consumir una taza de té tiene reglas y tiene reglas que ellos conocen desde que son niños y a las que están profundamente ligados y en cambio para nosotros son como caprichos o como algo incluso hasta sorprendente o chistoso, pero no tiene el sentido de profunda inclusión dentro del marco social que tiene el respeto, que tiene el inclinar la cabeza, eh, el tono de la voz. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que un país formal y respetuoso tiene una serie de compromisos tácitos, digamos, de marcas y de huellas cuya naturaleza no se puede dejar al azar. En eso consiste simplemente el hablar de una sociedad formal y respetuosa. Las formas han existido siempre y los japoneses no conocen otra forma, otra mentalidad y otra condición que los conecte con el resto del mundo y con sus semejantes que a través de la formalización y el respeto. Eh, entonces, por ejemplo, las lenguas de un lenguaje respetuoso, educado, la reglamentación de la humildad, que se llama Kenjogo, todo eso tiene nombres. Son Keigo, Teinego, son maneras de expresar un lenguaje. Verán ustedes, por ejemplo, que un subalterno no se dirige de cualquier manera a un superior. La sociedad está fuertemente jerarquizada. En Japón la jerarquización se lleva, por decirlo así, en la piel, todo el mundo la aprende y todo el mundo aprende en qué lugar de la escala y de la sociedad se encuentra, como para que esa jerarquización se ponga en marcha o en evidencia. Por tanto, no es solo un formalismo en el sentido occidental del término, respeto. No es que los occidentales no seamos capaces de respeto, por supuesto que sí, pero esto es algo más. Esto es un lugar, situarse en un lugar de la sociedad. Esa condición de situado o de situación es una de las bases de este lenguaje. En Japón la forma lo es todo, como dice esta frase de Enrique Gómez Carrillo, un famoso viajero guatemalteco de comienzos del siglo XX, que escribió una serie de crónicas muy bellas sobre el Japón de los años 20 que él conoció. Japón de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial e incluso el Japón de los años 20 posteriores. En todo caso, esto de que la forma lo es todo es absolutamente clave porque ustedes van a viajar a Japón y Japón es un país formal. Los colores, las formas, las texturas, todo está impregnado de significado. Los movimientos, una condición muy importante es la perspectiva no verbal.
Desde hace muchos años yo he estudiado este asunto no verbal de la comunicación, o esta versión no verbal de la comunicación, para ver lo tremendamente importante que es, por ejemplo, la distancia, lo que técnicamente se llama la proxémica, el manejo de la distancia social y personal, los gestos, los movimientos, la mirada, la inclinación de cabeza, la lentitud o la rapidez. Todo está plagado de, digamos, minas de significado. Y es normal que un occidental, incluso de manera muy, digamos, espontánea y bien intencionada, pase por alto todo esto que tiene que ver con las formas, con el recato, con la importancia no verbal de la mirada, de la voz o del movimiento, en fin, con una serie de signos que está emitiendo, pero para un japonés esto no es eh, indiferente. Para un japonés todo significa. Para un japonés todo está, por decirlo así, signado y plagado de significado. Es en este sentido en el que Gómez Carrillo eh, pronuncia su frase, la forma lo es todo. También esta misma frase la pronunciaba en un contingente Oscar Wilde al final del siglo XIX. Eh, Efectivamente, la forma construye junto con el contenido. Y es esa relación profusa entre forma y contenido la que se explica, por ejemplo, en la pintura, en el ikebana, en una gran cantidad de costumbres, en lo que vamos a ver de los festivales, en el movimiento, en la lucha de los guerreros de sumo, en fin, en una gran cantidad de manifestaciones en las que se ve el Japón vivo, incluso el Japón moderno, porque el Japón moderno, a pesar de tener todos los adelantos de la ciencia y de la técnica, habita dentro de ese espacio y dentro de ese contexto de profunda significación. Muy bien, la siguiente, por favor. Por ejemplo, tengo aquí una bella manera de empezar a hablar de esta formalidad. Es la relación senpai-kohai o kuhai. Senpai-kuhai es, las palabras significan el que está delante, senpai, el que está detrás o el que está al lado, kuhai. Es una especie de relación de tutelaje importante que hay en todas las relaciones sociales. Es decir, hay unos que llegaron primero y por tanto tienen el deber de instruir a los que llegaron después, pero al mismo tiempo tienen unos pequeños privilegios simbólicos, en el sentido de que el Kuhai reconoce el tutelaje del senpai. Eh, Eso a la mayor parte de los occidentales les pasa por alto, pero no a los japoneses. Los japoneses siempre tienen en cuenta quién es senpai y quién es kuhai en una situación determinada. Es decir, quién llegó primero, quién da las pautas, quién es, por el contrario, el que está llamado a obedecer. Ya había hablado de la religión y cómo la religión lo impregna todo. El influjo del confucianismo en Japón, es decir, el shintoísmo, es una religión jerárquica, es una religión de los mandatos jerárquicos y por tanto introduce relaciones jerárquicas en la vida cotidiana. Y esta relación senpai-kuhai es una forma, por ejemplo, de lealtad y piedad filial, es decir, el respeto al hermano mayor, al padre, a la madre, a aquel que tiene más experiencia, al maestro, en fin, a todo aquel que está marcando la pauta para que otro lo imite. En general, la educación fundamental en Oriente y en este caso particular en Japón, la educación es básicamente imitación. Esto es muy importante para entender. Imitar quiere decir seguir la corriente de los otros. Imitar quiere decir también tener la humildad, la sensatez, el buen dominio, el buen juicio, por el cual uno se da cuenta de que uno no sabe y que no puede no saber,
y que además hay otros que sí saben y que le están dando la pauta, que le están enseñando al alumno cómo se hacen las cosas. En la ceremonia del té, para ponerse un kimono, aprender ikebana, para aprender origami, prácticamente todo lo que se constituye no solo en artes, sino en acciones japonesas, en manifestaciones de la cultura. Ya había hablado en sesiones anteriores de lo importante que es un regalo. El regalo es algo que un superior da a un inferior, o por lo menos que una persona da a otra con la idea de dejarle algo y de reflejar también lo que él ha entendido de esa persona para que se manifieste en su favor, para que le ayude, para que le mejore la vida. Esa es la relación de tutelaje y de lealtad y piedad filial que establece el confucianismo y que establece también el shintoísmo. También es un objetivo de facilitar o enseñar. Todo debe ser enseñado. Japón es un país que enseña de manera discreta, pero enseña. Y quien está haciendo mal las cosas, recurrentemente mal, empieza a ponerse en evidencia y empieza a sentir, por decirlo así, la sanción social que supone el hacer las cosas mal, el no hacerlas bien. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que todo debe estar limpio, todo debe estar y bien tenido. Cuando una cosa no está así o no es así, la sociedad se conmueve para hacer pensar a los protagonistas que eso no está bien y que necesita ser intervenido. En fin, que no se puede quedar así. Esa es parte, por ejemplo, de la famosa relación de tutelaje Senpai-Kohai o Senpai-Kuhai. Eh, Además, influye en una ley sutil en el marco de lo civil que marca el comportamiento desde los tiempos Meiji y en general, a través de toda la historia de una sociedad tan fuertemente ritualizada. Piensen ustedes, era lo que era para un samurái no vestirse bien, o no portarse de un modo adecuado, o emitir, qué sé yo, algún comportamiento que fuera considerado grosero, inapropiado o grotesco. En fin, todo eso está implícito en esa bella y sorprendente relación Senpai-Kohai que existe en todas las esferas de la vida japonesa. La segunda condición de este viajar a Japón es que ustedes se van a encontrar lo moderno revuelto con lo tradicional. Es decir, que el Japón contemporáneo, con todos sus avances, está pegado, que no todo es refinamiento, que también hay cosas incluso exageradas, en fin, apasionadas, fuertes, firmes. Japón muestra mucho de sí mismo a cada visitante y le puede mostrar pues una cara bella, dulce y armónica, como por ejemplo la contemplación de una de estas bellísimas fortalezas, de estos palacios, de estos castillos, de la danza o el paso de las maiko, de las aprendices de geisha, todo el formalismo y el ritualismo de los samuráis, pero también es una sociedad de neón, es una sociedad de letreros, es una sociedad, por ejemplo, de una dramática aglomeración. Vamos a ver qué significa la aglomeración en Japón y por qué toda la gente vive amontonada en el 30% del territorio de los 371.000 kilómetros cuadrados del archipiélago japonés, vive solamente en el 30%, con un espacio social y personal muy, muy estrecho y muy escaso. Y en cambio, el 70% del país son bosques vírgenes, sitios inexplorados donde se rinde homenaje a los espíritus de la naturaleza, los famosos kami. Es en ese doble sentido en el que Japón es formal y discreto, pero también incluso desmesurado, incluso apasionado.
Esa doble personalidad la administran muy bien los japoneses y no se ve como una forma de esquizofrenia, sino como una asimilación cabal de la cultura. Lo mismo pasa con la modernidad respecto de la tradición. El hecho de que sean contiguas la tradición y la modernidad los va a sorprender a ustedes. Es decir, que en medio de una calle moderna, en medio de los avances de la ciencia y de la técnica más contemporáneos, se encuentren con jardines, con personas, con vestuarios, con festivales, con actividades que corresponden a una tradición de hace siglos, incluso de hace milenios. Es en ese orden de cosas, por ejemplo, tan contrastante el comportamiento de los adolescentes que imitan en buena medida comportamientos de jóvenes occidentales, como esas mismas personas son capaces de participar en festivales en donde el rigor y el ritual se mantienen desde hace cientos y quizá miles de años. Es ese Japón moderno y el Japón tradicional contiguos una de las más fuertes experiencias que ustedes van a, a tener en el comienzo, desde el comienzo de su viaje y durante todo el viaje. Entonces, la fusión de pasado y presente, el hecho de que estén mezclados en cada rincón, hace que, por ejemplo, la inclinación de cabeza de una muchacha vestida como se habría vestido una geisha hace 200 o 500 años, se parece a la relación formal que dos personas que se encuentran en la entrada de una oficina o en el trabajo, en la inclinación de cabeza, en la formalidad de la jerarquía, en la idea de que el uno sigue al otro, de que el uno es senpai y el otro es kuhai, en esa relación tan compleja, en fin. El caso es que lo primero es entender que ese pasado y el presente, o sea, esa fusión de pasado y presente, hacen que nada sea gratuito, que todo tenga sentido y significado. Incluso muchas cosas que nosotros no captamos o que no comprendemos. El primer signo de respeto de un viajero consiste en entender que esa cultura existe y no va a cambiar porque uno llegue, porque uno viaje a conocerla, va a seguir siendo la misma, va a seguir manifestándose como suele hacerlo. En Japón entonces se produce esa impresión de formalidad, de cordialidad, pero eso no quiere decir que se pueda hacer todo, no quiere decir que sea una sociedad arbitraria, es una sociedad de los ritmos, es una sociedad de los movimientos, como digo, todo lo no verbal es tomado en cuenta y cada japonés lee con gran asiduidad y gran profundidad el comportamiento, incluso de una persona extranjera. Hay algunas cosas que precisamente por ser extranjero se le permiten a un visitante, a un foráneo, pero que, por ejemplo, no se le permiten a un japonés. El japonés sí tiene que someterse a reglas, por ejemplo, de elevación de la voz muy estrictas, a rituales que están implícitos en el lenguaje, el determinado tratamiento a una u otra, de mayor rango, y todo esto de la relación de mayorazgo y de tutelaje que hay en la sociedad japonesa. Es decir, que todos son potencialmente profesores de los demás o que todos son potencialmente alumnos de los demás. Esa relación de tutelaje es la que quiero explicar en esta breve intervención. Eh, Vean ustedes, por ejemplo, la cuestión de los jóvenes. Se ha dicho tradicionalmente que el japonés vive una vida hasta los 27 años y a partir de los 27 vive otra. Más o menos para los hombres, entre los 13 y los 27 años, se admite una especie de juventud o de adolescencia que confiere determinados privilegios y determinadas posibilidades. Pero esa edad se cumple y se espera de cada uno de los individuos un comportamiento radicalmente diferente. Eh,
verán ustedes, por ejemplo, que los jóvenes tienen un trato y un comportamiento que con los demás es respetuoso, pero entre ellos puede llegar a ser incluso procaz o desafiante. Muchos jóvenes son profundamente ya no solo antisociales, sino asociales. No es en vano que Japón sea la sociedad de los famosos otaku, una sociedad que además ha desarrollado una pasión extraordinaria por los robots y la robótica, por un cierto automatismo de las costumbres, porque no es solo una metáfora, es decir, la idea de simular lo humano y de tener un comportamiento mecánico, o por lo menos que da esa impresión, ha sido un factor de extraordinaria fascinación para los japoneses, por lo menos desde el siglo XIX hasta el presente. En buena medida podría decirse que también un bunraku, un muñeco de estos de teatro, o el teatro no, o el kabuki, todas esas formalizaciones de teatro y de arte eh, expresan una especie de pureza de los sentimientos y pureza de la expresión cuya naturaleza se nos escapa, o por lo menos nuestra capacidad para captarla es realmente pequeña. Entonces, todos son potencialmente jóvenes que podrían ser incluso desafiantes, pero todos son también potencialmente adultos que serán serios, sobrios, respetuosos, formales, en fin, dadas determinadas circunstancias. Es como si un japonés tuviera muchas vidas, muchas posibilidades de ser sí mismo de acuerdo a los espacios que la sociedad le permite o que la sociedad le impone. En ese sentido, la sociedad japonesa es mucho menos libre, mucho menos desapegada que las sociedades occidentales, en donde prácticamente todo se tolera o casi todo se tolera en determinadas personas, incluyendo cuestiones que rozan la violencia o la perversidad. En fin, cualquiera que sea la versión y la impresión que nosotros tengamos de ese comportamiento. En todo caso, vean ustedes que tanto esas adolescentes relativamente desvergonzadas con sus minifaldas, que a veces se ven en las calles de Tokio o de las grandes ciudades, eh, esas mismas muchachas serán mujeres muy recatadas cuando estén casadas y trabajadoras muy respetuosas en las actividades profesionales que desempeñen. Es decir, un japonés es capaz de todas esas caras, de todos esos comportamientos. Sabe qué está haciendo en cada situación y por qué lo está haciendo. Y sabe también que no siempre podrá actuar así, que en otras condiciones tendrá que ser mucho más rígido, más formal, más ritualizado, más cuidadoso, etcétera. Esas son las características extrañas, por decirlo así, del comportamiento de la vida cotidiana de los japoneses. Todo esto está, además, como en las sesiones anteriores lo he dicho, enmarcado en una nostálgica belleza del paisaje. Podría decirse de manera muy poética que Japón es un país de la contemplación, que Japón es un país en el que eh, se observa y se respeta con casi sentido religioso a la naturaleza. Es así, por ejemplo, en la observación de la famosa montaña sagrada Fujiyama o el monte Fuji. Es así frente a un río que pasa debajo de un puente. Es así con los cerezos de la primavera. Es así frente a los colores del otoño y las hojas rojas o amarillas que caen de los árboles de hoja caduca. Es así entonces para ver además el paisaje cambiante y en ese orden de cosas, además, es así también cuando se viene del norte nevado en la isla de Hokkaido o cuando se vive en un clima tropical como la isla de Okinawa en el extremo sur del continente. Japón entonces podría decirlo que lleva en la sangre, lleva en los genes
ese espíritu de contraste que se deriva de la nostálgica belleza del paisaje, es decir, una relación nostálgica con el entorno en el que uno vive. Por eso en la literatura, por eso en el cine, en tantas muestras o manifestaciones culturales japonesas, se ve esta tremenda fusión que hay entre el individuo, los individuos que participan como protagonistas en el tejido de la novela o de la película, y el paisaje en el cual se sitúan. Es así, por ejemplo, en la novela bellísima de País de Nieve, Yukiguni, de Yasunari Kawabata, uno de los más famosos eh, premios Nobel de la literatura japonesa. Es así como hay una tensión en el lenguaje y en el paisaje en la famosa novela El pabellón de oro o El pabellón dorado de Yukio Mishima, o prácticamente en cualquier otra, o en las novelas sobre los gatos de eh, ahorita se me escapó el nombre de Osamu, en fin, de un escritor muy famoso que ahora se me escapa. En todo caso, las condiciones propias de la vida japonesa marcan una tendencia fuerte a la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Una cierta sensación de pérdida, una cierta sensación de lejanía. Podría decirse muy en el ámbito del schopenhaueriano que los japoneses tienen una conciencia muy marcada de lo dramático del paisaje, del hecho, además de la fugacidad del tiempo, de que todo se marcha y que uno solamente tiene un pequeño momento o unos pocos momentos para la contemplación del paisaje, para dedicarse a sí mismo, para cultivarse. Recuerdan que yo hablaba de esa doble naturaleza que las religiones, las dos principales religiones de Japón han introducido en el pueblo, y es una conciencia muy marcada de los demás y del lugar que uno ocupa en la sociedad, que la da el shintoísmo, y una conciencia también muy intensa y apasionada del sí mismo, del self, del ser propio que da el budismo. La idea de que uno está haciendo también una labor consigo mismo. Y una de esas labores las reafirma y la realza la relación con el paisaje, con el entorno, con una naturaleza imponente y discreta. La siguiente, por favor. Vean ustedes entonces también el contraste entre la metáfora de la aglomeración y la metáfora del minimalismo. Mm, Japón es una sociedad en donde, digamos, reinan una serie de factores bastante poderosos que se entrecruzan. Es curioso cómo una sociedad tan respetuosa pueda vivir en semejante condición de aglomeración. Esa calle, esa fotografía de una calle japonesa es más o menos corriente. La experiencia que tiene la gente en la calle es la de la aglomeración, es decir, el espacio disponible para que la gente circule no es muy grande. El contacto con los demás es inevitable. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el famoso cruce de la calle de Shibuya, la más famosa calle de Tokio, en donde la gente espera a que el semáforo dé la pauta y pasan miles de personas simultáneamente en todas direcciones, creando una sensación extraordinaria de encuentro y desencuentro que eh, caracteriza en buena medida la vida urbana de Japón. Japón es un país urbano. La inmensa mayoría de la población vive en ciudades. Incluso los pequeños pueblos con mucha frecuencia se portan como pequeñas ciudades, eh, porque lo urbano es una mentalidad que formaliza el espacio, el tiempo y la acción. En ese sentido, prácticamente todos los habitantes de Japón, incluso los que viven en el campo, son urbanos.
Solamente unas pocas personas que viven en entornos quizá muy aislados o separados del resto se permiten un comportamiento tan espontáneo como el que veríamos en un sujeto occidental. Pero la inmensa mayoría sabe que eso no se puede hacer ni se debe hacer, a riesgo incluso de someter a juicio el propio honor, el propio sentido del honor. Para un japonés siempre ha existido el honor y siempre existirá. ¿Qué significa el honor? Es el respeto que los demás le confieren por estar actuando de un modo predecible. Y eso realmente es el verdadero gran asunto. A la derecha también vemos un washitu, es decir, una habitación clásica japonesa. Y este washitu es en verdad un arte, ¿no? ¿Dónde poner las cosas? ¿De qué color hacerlas? La relación entre el vacío y el espacio. Eh, Cómo producir una especie de paisaje constantemente en las cosas que uno organiza en su pequeño cuarto. Eh, el, el tatami, el espacio personal, todo lo que tiene que ver con el futón, esa idea tan extraña de que los japoneses duermen sobre una especie de almohada de madera y que durmieron, o han dormido durante siglos en esas almohadas de madera que para una persona occidental serían fatalmente incómodas y además incluso hasta producirían lesiones en el cuello. Ese tipo de cosas no se comprenden sino cuando uno se da cuenta de que una sociedad como esta, tan ritualizada y tan formalizada, sí ha considerado los factores por los cuales estas cosas se deben hacer así, se deben diseñar así, se deben... En este sentido de la aglomeración, por ejemplo, vean ustedes las fotos de estos hoteles que son pequeñas cuevas en donde uno solamente cabe acostado y aunque tenga algunas comodidades, está usando el mínimo espacio posible. La idea, por ejemplo, de que el espacio vertical también debe ser utilizado y maximizado. Eh, que los lugares que son desnudos son lugares relativamente rituales. Estas habitaciones de las casas tradicionales permanecen casi todo el tiempo vacías, como esperando a que alguien llegue a observarlas. Y en cambio, en las ciudades se vive la realidad en buena medida fatal de la aglomeración, como en el metro de Tokio, en donde a pesar de la distancia social y personal de la que hablaba, hay personas que empujan a los individuos para que quepa el mayor número de personas en el vagón del metro. O al pasar en Shibuya, obviamente la idea es no chocar a nadie, no molestar a nadie, no perturbar a nadie, pero al mismo tiempo ir rápidamente hacia donde uno se dirige. Incluso los japoneses tienen unos relojes que contabilizan con gran precisión cuánto se demoran de la salida de su trabajo al lugar donde van a comer y cuánto se demoran exactamente con los segundos en regresar. En fin, hay una serie de marcas que nosotros juzgaríamos incluso neuróticas, por ejemplo, en la relación con el tiempo, que para un japonés son la moneda corriente y además absolutamente valiosas y sagradas, y no está dispuesto por ningún motivo, ni la sociedad lo está tampoco, a relativizarlas o a cambiarlas de manera arbitraria. El hecho de que las costumbres sean rígidas marca una de las pautas fundamentales de conducta y de comportamiento de los japoneses. Muy bien. En el marco de lo que estamos viendo, Japón se ha caracterizado en el contexto del viaje que ustedes están emprendiendo por ser una sociedad fuertemente marcada por el éxito o el fracaso.
¿En qué consiste el éxito? El éxito consiste en pertenecer, es decir, ser recibido e integrado de manera permanente a los estratos en los que la sociedad se mueve. Uno podría decir, de un modo quizá muy facilista, que toda la sociedad o la inmensa mayoría de la sociedad japonesa es de clase media. Y claro, desde el punto de vista del ingreso, es de clase media. Esto lo que demuestra simplemente es que la cuestión de cuánto dinero tiene uno en el bolsillo no es el verdadero patrón de demarcación y de jerarquización de la sociedad. Incluso personas muy ricas se comportan muy formalmente. Incluso personas muy pobres son capaces de todo el ritual y toda, digamos, la exigencia de respeto que hay en las formas de la sociedad. Viajar a Japón significa ser consciente de la profunda humanidad que hay en cada movimiento, en cada acto, en el hecho de que actuar es en verdad decidirse, jugarse en la sociedad. Y no se puede actuar de manera, digamos, desaprensiva, de manera intempestiva, de manera violenta, o por lo menos producir en los demás una sensación tan inesperada, tan desagradable, tan desafiante, sin tener con ello sanciones o consecuencias. Es una sociedad de las sanciones. En ese sentido, la experiencia de la libertad que los japoneses tienen no es la misma experiencia de la libertad que se vende o se promociona en Occidente. No es hacer lo que a uno le parezca y le dé la gana, actuar de un modo espontáneo. Y claro, hay espacio para la espontaneidad, pero dentro de unas reglas, dentro de unos juegos, dentro de unas marcas que la sociedad ha establecido, preestablecido con mucha celeridad y con mucho rigor. Lo que quiero decir es que la experiencia de viajar a Japón nos muestra cómo cada persona que ustedes se van a encontrar en su viaje se ha decidido, ha marcado su destino, incluso su personalidad a través de sus actos. De un modo quizá más fuerte, más trágico, más contundente, más concluyente que como se hace en Occidente. Eh, una persona en Occidente obviamente también deja huella a través de sus actos y fija allí lo que podemos llamar su temperamento, su carácter. Algunos de un modo muy discreto y muy, digamos, formal y sobrio, y otros de modo muy tajante y muy fuerte. En Japón es posible también ser tajante y ser fuerte, pero dentro de unas reglas, dentro de un contexto en el que ese trato y ese comportamiento sean no solo admisibles, sino incluso adecuados. En otras palabras, nadie piensa tanto en lo adecuado como los japoneses. Así lo verán ustedes, por ejemplo, al viajar en los trenes, así lo verán en los hoteles, así lo verán en el trato con los empleados de cualquier restaurante, de cualquier lugar público. Así lo verán con el trato del taxista. No es un trato, digamos, espontáneo en el sentido en el que estamos acostumbrados a tratarlo nosotros, sino que es un trato formalizado. Formalizado quiere decir reglamentado. Y esa reglamentación puede parecer incluso aburrida o exasperante a un occidental que no está acostumbrado, pero es uno de los secretos de la belleza y de la sensación de armonía que Japón transmite e impregna a los visitantes. Un visitante es básicamente una persona que queda deslumbrada por la forma en la que la vida cotidiana discurre. Es decir, es una persona que queda asombrada por el hecho de que los demás y los japoneses se porten de esa manera, digamos, muy lejana al asombro. Para ellos eso no es nada raro, no es nada especial ni fundamental, sino que están portándose como se portan siempre, están actuando como actúan siempre, están pensando y reaccionando como piensan y reaccionan siempre. Eh, es extraño porque Gómez Carrillo, vuelvo a citarlo, decía que
Para algunos occidentales, para algunos viajeros, por ejemplo, norteamericanos de comienzos del siglo XX, los japoneses eran vistos como muñecos de cera, como seres que representaban una especie de obra teatral permanente, eh, porque les parecían obviamente muy forzados, muy poco espontáneos. Pero, como digo, esa espontaneidad existe porque al fin y al cabo son personas como nosotros, pero la asimilación que han hecho desde la temprana infancia de esas reglas de vida y de comportamiento y sobre todo de lo que yo llamo las reglas no verbales, estos códigos de acción y de reacción, eso se lleva en la piel, eso consiste fundamentalmente en ser japonés, o en eso consiste el ser japonés. Un japonés es básicamente, el pueblo japonés es básicamente un pueblo que ha asimilado las reglas y que las lleva a todas partes y que es capaz de vivir perfectamente con ellas, aunque los demás no las entiendan o no las compartan. Esa mentalidad japonesa explica, por ejemplo, ese carácter relativamente trágico que tienen muchos personajes que aparentemente están viviendo una situación cotidiana, una vida cotidiana, y que llevan la vida con una aceptable, casi estoica resignación, y que sin embargo están viviendo dramas extraordinarios. Una de las mejores maneras de entender esos dramas extraordinarios del orden interior de un espíritu cuya dimensión no alcanzamos a entender de manera plena. Ustedes han visto, por ejemplo, que en el manga casi todo es muy trágico. ¿Mm? Incluso en los mangas infantiles hay algunos personajes francamente malvados y perversos. Y los demás tienen que sufrir esa, esa malignidad de modo muy recatado e incluso muy estoico, carente de aparentes reacciones. Eh, no con, Eso no quiere decir que la sociedad japonesa no tenga conflicto, claro que lo tiene, como todas las demás, pero la manera de manifestarlo es siempre indirecta, es siempre mediada, es siempre, digamos, gradualizada en muchos aspectos. Es por eso, por ejemplo, que ellos pueden incluso asustarse mucho cuando hay un temblor o un terremoto, pero no lo manifiestan. Tienen que proceder de modo ordenado y hacer exactamente lo que les han pedido que hagan. Lo mismo pasa frente a cualquier situación dura de la vida cotidiana. Así pasó con la crisis de Fukushima, cuando el reactor nuclear del año 2011 se quebró. Es decir, no es que no haya drama. Lo que pasa es que el drama no se puede vivir con una especie de desmesura o de locura, sino que hay que reglamentarlo, es decir, meterlo dentro de la cultura. Es así como hay mucho drama, pero callado, en los personajes de las novelas. Eh, Natsume Soseki es el escritor que yo no alcancé a recordar hace un rato. En las novelas de Natsume Soseki se viven todos estos dramas interiores muy intensos que el lector perfectamente entiende porque es cómplice del autor o del personaje, pero que no se manifiestan hacia el mundo exterior, sino en pequeñas muecas de desagrado o en una mirada resignada o qué sé yo, en una serie de manifestaciones muy contenidas, muy mesuradas. Eh, es muy probable que si a la gente no le gusta la contención, es probable que no le guste Japón tampoco, que le parezca incluso chocante, porque Japón es una sociedad de la contención, es una sociedad de la previsión, es una sociedad de la serenidad, o por lo menos de la apariencia de serenidad, incluso frente a la muerte, incluso frente a las situaciones
más dramáticas, incluso frente al terror y al pánico, como lo reflejan, por ejemplo, las películas de terror japonesas, o como lo reflejan en general incluso estas complicadas historias del manga. Y como tantas otras cosas muestran la dureza de la vida, incluso la brutalidad de la naturaleza, la implacable fuerza que tiene los elementos y, sin embargo, una respuesta tímida, una respuesta controlada y moderada por parte de la población, que tiene que actuar así, ¿no? No se puede esperar que actúe de un modo diferente. Como conclusión de esta parte que se llama viajar a Japón, lo digo por supuesto porque Juliana les explicará muchos de los detalles ya propiamente aplicativos de lo que significa este viaje, pero no es lo mismo lo que uno se va a encontrar cuando ha viajado, qué sé yo, a Francia o a Escocia o a Alemania, cuando viaja a Japón. El solo hecho de aterrizar en ese archipiélago, el contemplar el paisaje, el ver la relación con la naturaleza, incluso el mundo de neón, el mundo nocturno, el mundo, digamos, de ensueño, en el que la noche japonesa vive y se manifiesta, en contraste con lo que significa, por ejemplo, la calma de la mañana temprana, o lo que significa la canícula del sol en determinados lugares y momentos, o la sombra del bambú. El hecho de que todo esté, por decirlo así, mediado, hace que uno con mucha frecuencia se encuentre cuadros que le hacen reflejar de un modo típico esa visión del mundo, esa mentalidad japonesa que probablemente se le quede grabada para siempre. Yo creo, por eso digo que es una experiencia límite, que viajar a Japón es una experiencia que se queda grabada para siempre y con la cual uno convive y que en alguna forma matiza el resto de la vida después de haber estado y de haber observado y haber sentido esta sensación de profunda unión con los demás y al mismo tiempo de profunda limitación que los demás producen, porque efectivamente la cuestión de la presencia de los otros marca los límites del propio ser, los límites de esa relación, digamos, abierta con la naturaleza, con la sociedad, que caracteriza a los pensadores y a las reacciones occidentales. Eh, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, eh, para un tema pues tan apasionante como este, con mucho gusto. Observé en uno de mis viajes el tema de que siempre la mujer tiene que andar detrás del hombre y nunca pisar su sombra. ¿A qué se debe esa creencia? El hombre es el patrón del mundo público y la mujer en realidad está protegida, por decirlo así, por el hombre. Y el Japón medieval, incluso el Japón antiguo, concedía al hombre la preferencia para actuar siempre y cuando proteja a su esposa y a su prole, es decir, actúe como un verdadero jefe. Eh, es en ese sentido que la mujer, digámoslo así, respeta y concede esa primacía al hombre. Ahora, ese tipo de costumbres han cambiado y eso ya casi no se ve en las sociedades modernas, entre otras, porque salir en familia, el hecho mismo de la familia, hoy en día en Japón es una rareza. Casi no hay familias, casi no hay niños. Las antiguas escuelas que en los años 60 o 70 tenían 1.000 estudiantes, ahora tienen 2 o tienen 3. Eh, Japón es un país que está sufriendo una gran cantidad de cambios muy intensos y muy dramáticos respecto de lo que había sido hasta probablemente los años 90, en donde era una sociedad más parecida a lo que la tradición había marcado. Ahora es una sociedad de adultos e incluso de ancianos. Tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo, con 82 años. Y además las mujeres viven más tiempo que los hombres, entre 4 y 7 años más en promedio. Es decir,
ustedes van a encontrar grupos de ancianas, de mujeres, eh, pues haciendo sus actividades de modo, por supuesto, muy alegre y muy firme, pero dentro de un grupo que está, digamos, bien establecido y bien reglamentado. El hecho de que la mujer respaldara al marido era un signo de honor, es decir, no se hacía para respetarlo a él, sino para que públicamente quedara en claro que cada uno estaba cumpliendo su rol y su labor. La mujer no se sentía humillada ni el hombre ensalzado porque lo dejaran ir adelante. Con mucha frecuencia, el ir adelante era también un poco un riesgo porque está mostrando el honor de la familia, el lugar de la familia en el marco de la sociedad. Y en realidad prima el todo sobre las partes, prima el conjunto sobre el individuo, prima la comunidad sobre cada uno de sus miembros, sea ellos hombres o mujeres. En todo caso, como te digo, ya casi no se ven esas escenas. Eh, en el caso interesante de este muchacho colombo-japonés que da charlas, seguramente ustedes han oído hablar, se llama, ¿cómo es? Hikori. Ahorita se me escapó también el nombre del señor. El Yokoi caso es que Kenji, Enrique. Kenji, exacto. ¿Cómo se llama? Hiraki Kenji. Yokoi Kenji. Yokoi Kenji. Yokoi Kenji. En el caso de Yokoi Kenji, y por eso sería muy bueno que ustedes leyeran los libros o vieran los videos de Yokoi Kenji, se muestran los contrastes entre lo que significa ser colombiano y lo que significa ser japonés. El japonés, dice el propio Yokoi Kenji, el japonés es alguien que no deja nada al azar. El japonés es alguien que respeta lo que los otros puedan pensar, aunque incluso no lo piensen, o lo que los otros puedan hacer, aunque incluso no lo hagan. Respetar quiere decir abstenerse de meter la cucharada de un modo agresivo o invasivo o intrusivo en cualquier sentido. Y esa es una de las marcas de la japonesidad. En cambio, pues el comportamiento espontáneo de un latinoamericano, digamos que se le permiten muchas cosas que ningún japonés se permite a sí mismo y que no lo lleva dentro de sus genes ni dentro de su comportamiento, y por tanto resultaría absolutamente inaceptable o grotesco que se portase así frente a otros japoneses. En cambio, a un extranjero se le permite, se le admite. Ustedes van a encontrar que la sociedad es muy receptiva con los extranjeros y con los turistas, y que es muy cordial, que es muy formal y que no va a salirse de sus casillas. Pero también van a darse cuenta varias veces de que hay cosas que ni siquiera un extranjero debe hacer, que no son recomendables, que no están como dentro del libreto, por decirlo así. Uno podría decir que todo japonés está fuertemente libreteado, pero ese libreto lo lleva tan dentro, es tan parte de sí, que no es fingido, que no es una actitud, digamos, chocante o desafiante, sino que es más bien su naturaleza, su segunda naturaleza, su naturaleza social. Eso es tal vez lo más importante que uno puede concluir del trato con las personas de Japón. Todos estos sonidos, por ejemplo, cuando alguien está hablando, la gente hace oh, para mostrar que está atendiendo cada palabra de lo que el otro le está diciendo. Por eso una conversación resulta incluso jocosa y chistosa para un occidental, porque pareciera una pieza teatral. Y en alguna forma, como digo, lo es. Es decir, está reglamentada y hay que actuar conforme a lo que la costumbre manda. La costumbre rige en todo el mundo, todos los pueblos tienen costumbres, pero en ningún país del mundo las costumbres son tan importantes, tan decisivas como en Japón. Probablemente China también, de un modo diferente porque las costumbres no son exactamente iguales, pero para un chino o para un japonés o para un coreano,
romper la costumbre por parte de un nativo es un acto casi inverosímil, es un acto casi de locura. Por tanto, una persona sí puede hacer con sus gestos o sus movimientos cosas que dejan desconcertadas al resto cuando actúa de un modo impredecible o inesperado. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. eh, un ejemplo de algo que nosotros como occidentales no deberíamos eh, hacer allá, que les cause malestar o incomodidad a un japonés. Algo como puntual, un ejemplo, profesor, si se pudiera. Gracias. Claro que sí. Por ejemplo, el ruido, por supuesto, en todas las sociedades existe el ruido y también en Japón existe ruido. Pero el ruido que se hace un poco altisonante, sobre todo en expresiones de alegría o de rabia, todo eso, produce una profunda conmoción en los japoneses. Que uno celebre una cosa, incluso que lo celebre rítmicamente, está muy bien visto. Y que haga más o menos imitando lo que los demás están haciendo, eso está muy bien visto. Japón es el país de la imitación. No sé si ustedes han visto cómo imitan el vallenato, cómo imitan la salsa, con una perfección absoluta. Es decir, un grupo de vallenato japonés o un grupo de salsa japonés es exactamente como un grupo de salsa o como un grupo de vallenato. Porque lo imitan con un rigor extraordinario. Japón es el país, todo el mundo oriental es un mundo de imitación. Es más, la industria japonesa se hizo grande imitando, incluso fusilando modelos e inventos de los demás. Pero lo que ellos no resisten, lo que les cae muy mal, es que eso se convierta en un objeto o en una expresión de superioridad. Es decir, para mostrar a los demás que uno se siente superior, eso es muy insultante, muy ofensivo. Y como uno está en el país de ellos, pues uno no puede ir allá a ofender a la gente de un modo gratuito. Eso pues queda muy mal. Obviamente no van a reaccionar de un modo violento, pero ese individuo o esos individuos que hacen ruido exagerado o que irrespetan algo, una costumbre de manera abierta, por dárselas de chistosos o porque son muy desafiantes o por cualquier razón. Eso es muy mal visto e interpretado y obtiene inmediatamente la sanción social de la que hablaba yo en la presentación. Eh, ¿Qué significa la sanción social? Que se pierde la confianza, que lo van a tratar de un modo aún más frío, aún más distante, aún más receloso. Toda sociedad es recelosa. Toda sociedad tiene reglas y cuando se siente violentada en sus reglas se ofende. Japón también, solo que lo hace de un modo más discreto y pues trata de minimizar la situación. Muchas cosas que uno hace mal, pues ni siquiera se da cuenta y no se lo hacen notar, porque uno es un extranjero y es tratado como una persona que es foránea, es decir, ajena a un determinado. Pero si un japonés se incluye o se mete en esa acción, seguramente esa persona será fuertemente regañada, reconvenida, en fin. A los extranjeros se les permite, en virtud de determinadas circunstancias, un cierto comportamiento extraño, una cierta bizarría, que son consideradas aceptables en los extranjeros, o por lo menos que se miran con la discreción propia de la sociedad japonesa. Pero cuando eso lo hacen los propios japoneses, causa una gran conmoción. Ustedes lo van a ver incluso en escenas de la vida cotidiana, dentro de un restaurante, de un hotel, en un bus, en un tren, en fin. Hay comportamientos esperados y la gente actúa conforme a ese comportamiento esperado. Cuando hay algo inesperado, siempre hay una especie de sanción, siempre hay una reacción más o menos inmediata, aunque sea simplemente poner una distancia,
de indiferencia o de sobriedad excesiva, o simplemente una mirada de reconvención, como digo, muy no verbal, muy discreta. Japón es la sociedad de lo no verbal. Uno podría entenderse si conoce la cultura, aunque no sepa sino una palabra o pocas palabras o ninguna palabra de japonés, si uno se porta con recato, con respeto, con sobriedad, siempre será recibido, bien recibido en cualquier parte. Incluso aunque no sepa hablar, eh, y con estos aparatos de intérprete y de traducción simultánea que ahora existen, por ejemplo, podría uno pedir el favor de que lo ayudaran a llegar a determinado lugar o manifestar que está enfermo, que está perdido, en fin. Frente a todo eso tendrá una reacción inmediata, casi de cualquier individuo que se hará cargo, por decirlo así, de esa emergencia, ayudando a la persona. Uno podría decir que, esto es solo mi opinión, por supuesto, uno podría decir que Japón es un país en donde, a pesar de que las intenciones de las personas pueden ser buenas o malas, siempre va a obtener uno una buena respuesta, incluso cuando ha actuado mal. Solo se va a enterar mucho tiempo después de que ha actuado mal, de que algo no se ha hecho como se debe, y esa reconvención será indirecta, será, como ya hemos visto, por ejemplo, un japonés nunca dice no. Cuando le están hablando a una determinada cosa, nunca responde de modo tajante no, sino que difiere a través de una serie de fórmulas de cortesía la idea de que eso no se puede hacer en este momento o que no es adecuado o alguna determinada cosa en la que queda muy claro que eso que uno preguntaba definitivamente no se debe hacer o no se puede hacer. Ejemplos hay muchos. Eh, Obviamente el trato entre hombres y mujeres está reglamentado, un poco más que entre hombre y hombre o entre mujer y mujer. Hay una cierta, digamos, complementariedad y cercanía entre personas del mismo sexo y del mismo género. Esta cuestión del género y del LGBT y todas esas cosas es algo que muchos japoneses no comprenden y que nunca han involucrado a su vida cotidiana. Para ellos siempre habrá género masculino y género femenino, y de las mujeres se espera cierto comportamiento, cierto tono de voz, cierto lenguaje, cierto tratamiento, y de los hombres se espera determinado comportamiento, determinado tono de voz, determinado tratamiento. Es decir, los japoneses son artistas de la formalización. Eh, Son como cultura un entramado muy compacto, muy sólido sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo, etc. Eso lo tienen perfectamente claro. Obviamente los extranjeros no lo tenemos claro. Nosotros llegamos a ver el mundo, a contemplarlo. En todo caso, ustedes que van a viajar, lo que yo les recomiendo de un modo más fuerte es la observación minuciosa de las personas, sentarse en una silla en el lobby de un hotel y mirar a la gente, mirarla en la calle, mirarla cuando come, mirarla cuando reacciona, en fin, porque eso es lo que en verdad marca una auténtica comprensión, una experiencia mucho más intensa del pueblo y la gente y la cultura a la que uno ha venido, a la que uno ha llegado. Esa observación, como les digo, si la hacen repetidamente, les dará la impresión de que están mirando a la humanidad de una manera distinta o de que están viendo una versión distinta de humanidad que es contrastante con la propia. Profesor, le agradezco muchísimo este ejemplo, esta manera de hacerlo de una manera más real de lo que de cómo podemos eh, comportarnos a través de esa observación, a través de no mirar tanto afuera, sino a esa humanidad en esa expresión corporal que es absolutamente, como dice el profesor, una mirada, un gesto, una sonrisa,
Entonces, para tenerlo en cuenta, muchas gracias, profesor. Sí, señora, muchas gracias a ti también. Yo tengo Muy una bien. pregunta. Sí, señora. Más o menos qué porcentaje de inglés habla el japonés normal de la calle? Muy poco. La verdad es que ahora las personas que tienen trabajos en las oficinas y algún contacto con el mundo exterior hablan a veces un muy buen inglés, pero eso no alcanza a ser ni el 10% de la población japonesa, es muy pequeño. Y tendría uno que encontrarse pues con personas de los hoteles o las aerolíneas, en fin, ellos hablan inglés con acento, pero correcto y comprensible. Más o menos parecido al broken English o al inglés imperfecto que uno habla como extranjero. Pero eh, el resto del pueblo vive tan ensimismado, tan metido en su rol que no habla sino japonés y no le parece que deba hablar nada más. Y sin embargo, obviamente ellos captan de manera inmediata que uno es extranjero y tienen, por decirlo así, un comportamiento preestablecido para extranjeros, que es respetuoso, que es corriente, que es tolerante, que es en muchos aspectos pues muy cordial y cortés, pero que marca claramente la distancia cultural y el hecho de que esa distancia resulta en muchos aspectos insalvable. Uno no puede aspirar a tener una comunicación fluida, pues no solo porque no habla la lengua, sino porque no comparte esas costumbres. Claro. Por eso digo que lo más respetuoso es simplemente sentarse tranquilamente a observar y no con una mirada inquisitiva, sino con un ánimo pues casi didáctico, casi de aprendizaje sobre cómo se portan los japoneses, cómo actúan, cómo reaccionan, cómo se ríen, cómo corren, etc. Porque en todo lo demás son muy normales y muy parecidos, digamos, a cualquier otro pueblo. Pero cuando hay contacto, cuando hay relación, cuando hay comunicación, entonces sí hay una distancia inmensa que uno sabe que no puede llenar. Eh, Uno cuando ha viajado, pues se da cuenta de que, por ejemplo, la barrera del lenguaje, qué sé yo, con un griego, con un albanés, con un georgiano, con un ruso, la distancia lingüística es muy grande y no entendemos nada y ellos tampoco se entienden, pero no hay problema en el sentido de que efectivamente el otro se queda tranquilo con que no se le entienda. En cambio, los japoneses se preocupan, los japoneses se sienten involucrados, como te digo, no verbalmente, o desde el punto de vista no verbal, con lograr un resultado, con lograr algún tipo de información que sea pertinente, o con ayudar a alguien a través de gestos o de movimientos o de acciones, o el hecho simplemente de que captan rápidamente qué es lo que uno necesita y lo ayudan. En ese sentido se va a sentir siente en general un extranjero muy bien tratado. Ah, bueno, mil gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Creo, Enrique, que ya las 4 personas conectadas lograron hacer cada una su pregunta. Para todo el mundo esta conversación y esta charla y esta clase queda grabada y agradecerles como siempre la participación, Enrique. De verdad, mil gracias por esta clase y por compartir tu conocimiento y tu experiencia como viajero también, que es muy importante. Así que no me queda sino desearles una buena noche y hasta nuestro siguiente encuentro. Sí, señor, muy bien. Bueno, queridos viajeros, así que Gracias. pendientes de las comunicaciones, nos vamos viendo y gracias por todo y feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias, muy buena.